Muy buenas noches. Nosotros aquí estamos reunidos hoy día para una conferencia respecto al caso Uber. Mi nombre es Fátima Almonacid, abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo el placer de ser la moderadora de este evento en el cual vamos a analizar desde un punto de vista de la competencia de protección al consumidor el caso Uber. Este caso fue visto hace muy poco por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia. La Sala resolvió confirmar la resolución de la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal, declarando improcedente contra la denuncia realizada por la asociación contra Uber Perú, debido a que esta no formaba parte de la relación contractual, y declaraba infundada contra Uber BB, porque aparentemente esta aplicación solamente se limitaba a contactar a los usuarios con los conductores. Para desarrollar los argumentos de esta denuncia, vamos a presentar al abogado Aarón Andía, quien es presidente de la Asociación de Consumidores Indignados. Buenas noches, Aarón. Fátima, buenas noches con todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Aarón Andía, soy abogado por parte de UPC y presidente de ASIP, la Asociación de Consumidores Indignados Perú. El día de hoy les voy a contar un poquito sobre todas las partes más importantes de qué trató esta denuncia contra Uber. A ver, en primer lugar, esta denuncia es de hace un buen tiempo. Por tanto, los términos y condiciones que fueron denunciados son de hace más de 2 años. No son los términos actuales con los que Indecopi ha resuelto. Pero eso es una discusión muy distinta. En ese momento, cuando iniciamos la denuncia y comenzamos a estructurar toda esta defensa, habíamos encontrado que Uber realmente vulneraba la ley de represión de competencia desleal, específicamente el artículo 14. ¿Por qué? Porque vulneraba regulación que se encuentra en Perú y con esta vulneración obtenía ventajas frente a sus competidores. En ese sentido, hay 3 puntos que quiero tocar hoy por hoy. 1, que Uber efectivamente es un servicio de taxi. 2, que dentro de esta ruptura a la regulación, Uber no paga impuesto a la renta. 3, que Uber vulnera realmente el derecho de los consumidores y que, dadas estas vulneraciones, le permite a Uber tener ventajas sobre el resto de su competencia para tener unos precios muy bajos y por ello tener un mercado que esté en total crecimiento de manera muy constante. A ver, ¿por qué Uber es un servicio de taxi? Eso es lo primero que debemos preguntarnos. Desde un punto de vista muy ajeno, un primer punto de vista, Uber es una plataforma como cualquier otra con la cual buscamos taxis. Sin embargo, la regulación en Perú sobre el servicio de taxi es muy restricta. He hecho un cuadrito que me gustaría mostrárselos, pero no sé cómo pasarlo. Pero la ordenanza 1684 expone qué es un servicio de taxi. Y este es un servicio de transporte público que se utiliza para movilizar personas de un punto A a un punto B. Sobre ello, ¿qué es un servicio de transporte público? Que es justo lo que dice la ordenanza. Ello se encuentra regulado en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, en el artículo 3.60. Y dice que es aquel servicio de transporte terrestre hecho por un transportista para dicho fin. ¿Y qué es un servicio de transporte terrestre? Bueno, el mismo reglamento lo define y aquí viene la parte más importante de la discusión. Este servicio es aquella actividad económica con finalidad de transportar. Y escuchemos muy bien esta parte sobre qué es la finalidad. Es el objeto por el cual se realiza cierta actividad para conseguir algo en específico. Y realmente cuando utilizamos nosotros Uber, lo utilizamos con la finalidad de tener taxi, con la finalidad de que un transportista terrestre nos lleve de un punto A a un punto B. En ese entonces Uber no se utilizaba para nada más. Creo que hoy por hoy Uber lo utilizas hasta para tener comida o para tener servicios de courier. Pero en ese entonces la finalidad de Uber era ser una plataforma que te permite conectar con taxistas para que te lleven a tu destino. Entonces, hasta ese punto, la regulación peruana te determina qué es el servicio de taxi y por qué Uber calza dentro de esto. Cuando todos accedemos a la plataforma de Uber, Uber se encarga de regular la tarifa, es decir, Uber te cobra, Uber te dice en cuál transporte vas a viajar, Uber te enmarca hacia qué lugares puedes ir y cuáles lugares no, y finalmente, si ocurre un reclamo, Uber lo mismo lo resuelve. Entonces, ¿cuál es la finalidad de Uber en este servicio? Es brindarte el servicio de taxi, pues. Y sobre esto ya ha habido un pronunciamiento anterior. Indecopi, en el caso de Easy Taxi, resolvió que estas economías colaborativas, en donde la finalidad es brindar el servicio de transporte, permite identificar que estamos hablando de un servicio de taxi. No solamente es una plataforma en donde
tú ubicas un taxi y ya está. No es una especie de trader, no es una especie de broker que te permite acceder a este servicio, a este mercado, sino es netamente la contratación, porque toda la negociación que se hace es a través de Uber. Es más, si leemos las condiciones de ese entonces con las cuales se hizo la denuncia, tú no contratas con el transportista, tú no contratas con el taxista, tú contratas con Uber. Y por eso Uber te dice con quién vas a viajar. Distinto es el caso, por ejemplo, de otras nuevas plataformas que realmente sí son netamente de conexión, donde tú pones la tarifa, tú negocias, otros taxistas te aceptan y tú decides con quién viajar. Pero en el caso de Uber es muy distinto, sobre todo cuando Uber recién comenzó en Perú, que es de lo que trata esta denuncia. Al respecto, quiero leerles un poquito el extracto de lo que Indecopi dijo en su momento con lo de Easy Taxi, para que vean la relación y por qué Indecopi ha cambiado tan drásticamente la forma de pensar, la forma de resolver las cosas. En el considerando 19 de esta resolución de Easy Taxi indica lo siguiente, perdonen que lo lea de manera literal. En este punto debe indicarse que si bien la práctica comercial actual permite la obtención de productos y o servicios a través de plataformas virtuales, Uber, ello no debe desnaturalizar la finalidad de la contratación, ya que se evidencia que el usuario accedió a la plataforma Easy Taxi para contratar el servicio de taxi, es decir, contrató un servicio de transporte urbano de pasajeros. Cuando entramos a la plataforma de Uber, ¿qué es lo que queremos hacer? Contratar un taxi. Entonces, ¿calza con la regulación que está en Perú sobre qué es un servicio de taxi? Por supuesto que calza. Estamos aquí más allá de lo que debería ser o no. Desde mi punto de vista, el mercado debe ser totalmente libre y los agentes deben regular sus propias condiciones. No debería existir esta regulación que es excesiva, pero ya que existe, estamos obligados a cumplirla. Es como el caso con el impuesto a la renta. A nadie le gusta regalar su plata al Estado, pero toda vez que el impuesto a la renta existe en Perú, lo tenemos que pagar. Lo mismo sucede con Uber. Si las normas, las dos normas que les he comentado al inicio, indican que es un servicio de taxi, y lo que hace Uber es un servicio de taxi, así no nos guste, Uber tiene que cumplirlo. Así sea, así esto permite que el pasaje cueste un poquito más, que la tarifa suba. Desafortunadamente la regulación en Perú es así. Y esto no solamente es una discusión que ha sucedido en Perú, internacionalmente ha sucedido y muchísimo. Y ya han dictaminado en contra de Uber muchísimos países. Uno de ellos, hace un buen tiempo, si se acordarán, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que Uber sí brindaba un servicio de taxi. Tengo una parte muy importante de esta resolución de este tribunal en donde indica, ha de considerarse que un servicio de intermediación como el de litigio, es decir, en el caso de Uber, que es un servicio de intermediación en un inicio, tiene por objeto conectar mediante una aplicación para teléfonos inteligentes a cambio de una remuneración a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo. Situación similar a la que ocurre en Perú, con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, los usuarios de Uber. Está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte y, por lo tanto, ha de calificarse de servicio en el ámbito de los transportes. Es decir, esto no es exactamente lo que ocurre en Perú, por supuesto. Como comenté al inicio, cuando uno utiliza el app de Uber, es para tener un servicio de transporte. Quiero ir de un punto A a un punto B. Uber me da la tarifa. Uber me dice con quién viajo. Uber tiene los estándares de calidad y con ellos se dirige a los conductores. Yo no negocio en ningún momento con el conductor. Y nuestra regulación, como comenté, es clarísima al respecto. Determina que es un servicio de taxi. Ahora bien, en segundo lugar, en nuestra defensa, la defensa de ASIP, habíamos encontrado también que Uber no paga impuesto a la renta en Perú. Cuando tú contratas con Uber, en ese entonces lo haces como Uber de que está constituida en Países Bajos. Es decir, es como si tomaras tu taxi afuera de Perú, como si lo tomaras allá. Cosa que no es así. Realmente el servicio se está consumiendo en Perú. Y hay un informe de SUNAT, que es el 021-2005, se lo dejo allí para que lo puedan leer, en donde indica, tratándose de un servicio prestado por un contribuyente no domiciliado, Uber, entiéndase Uber de Países Bajos, y que califique como asistencia técnica, las rentas provenientes del mismo estarán grabadas con el impuesto a la renta, siempre que la asistencia técnica sea utilizada económicamente en el país. Y por supuesto, el servicio se está consumiendo acá, te lo están brindando acá, calza con lo que dice el informe. Y SUNAT ha tenido un caso muy similar con Mastercard, si mal no me equivoco, y resolvió tal cual lo indica el informe. Y es un criterio que no ha cambiado por parte de SUNAT. Sin embargo, Uber no solamente se aprovechó en su momento de que no ser calificado como taxi, sino se aprovechó de no pagar renta en Perú, a pesar que este informe de SUNAT y el criterio de SUNAT es muy distinto. Si seguimos así y comenzamos a pensar, ok, Uber incumple con esto, incumple con aquello, ¿realmente de qué se está librando al no ser calificado como un servicio de taxi? Las personas que quieren utilizar su vehículo, quieren realizar el servicio de taxi,
tienen unos costos increíbles para poder ingresar a este mercado. Independientemente de que estemos en contra o no de estos requisitos, el Estado ya los ha impuesto. Entonces, quien quiera vender el servicio de taxi tiene que tener la autorización por parte del Estado. Va a pagar el SOAT o el CAT, va a tener el CITD, que es un certificado, va a tener que enchufarse, perdonarán la palabra, pero todo el registro burocrático que tiene el Estado para cumplir con la regulación y brindar recién el servicio. Estos costos Uber no los tiene, porque para Uber no es un servicio de taxi. Pero nuevamente, si volvemos a lo que indica nuestra regulación, sí lo es, pues. Y es justo por esto, por estas exoneraciones que Uber hace, que realmente puede tener un precio tan bajo y con ellos atacar directamente su competencia y no poder competir realmente en condiciones de igualdad con los que sí son taxistas formales y cumplen con toda la regulación de por medio. Al final, por supuesto, quien pague menos, el consumidor, va a estar feliz, pero la idea no es esa. La idea es que en un país donde hay reglas de juego claras, los agentes puedan competir de manera sana, cumpliendo toda la regulación de por medio. Si esta regulación desapareciera, por supuesto que aquí no habría mayor discusión, pero toda vez que en Perú existe y los agentes del mercado están obligados a cumplirla, juguemos todos con las mismas reglas, y Uber no juega con las mismas reglas en Perú. Y desafortunadamente Indecopi no ha hecho caso de las reglas. Es más, la head de ATU, que es María Jara, si mal no me equivoco el nombre, hace poco habló en gestión y prácticamente ha dicho el mismo speech que yo. Oye, hay una finalidad económica en Uber y la finalidad es el transporte. Nadie utiliza Uber para traerse un pancito. Utilizamos Uber para ir de un punto A a un punto B, para que nos dé el servicio de taxi. Esa es la razón y eso es lo que expone la ordenanza y el reglamento que comentaba al inicio. Ahora bien, y de manera muy breve, porque entiendo que justo Paul va a hablar de este tema, hay una vulneración muy clara de los derechos de los consumidores. Ojo que nuevamente estoy hablando de los términos y condiciones del momento de la denuncia, que no son los mismos actuales, y no son los mismos con los que Indecopi ha resuelto este caso. Si tú tenías un problema con Uber, sea que el conductor no vino, que el conductor no te dio el vuelto, o el cobro estuvo indebido, o los kilometrajes o el conductor se fue por otra ruta, no había forma de reclamar. Tú como consumidor no tenías nada que reclamar, solo escribir el mensaje desde tu celular y esperar a que Dios te responda, porque era así. Y el Código de Protección del Consumidor expone que quienes provean un servicio, un bien, un servicio, tienen que tener su libro de reclamaciones. Realmente Uber, y esto lo dejo para pensar un poquito, ¿realmente Uber no nos está brindando un servicio de taxi? Es decir, ¿a quién le reclamo si ocurre un problema? ¿Al taxista? Pero si ni siquiera Uber te revela la información del taxista. Realmente, si ocurre un problema, le debo reclamar a Uber. Pero sorpresa, en ese entonces Uber no contaba con reglas de reclamaciones. Y de hecho, Uber Perú sí tiene una sanción por parte de Indecopi por no tener un libro de reclamaciones. ¿Se dan cuenta de esta mecánica? Entonces, esta discusión va mucho más allá si es que vale la pena en economías colaborativas o no regular poco, regular en exceso, hacer un RIA de la regulación que existe en el mercado. Esto va más allá. En Perú hay ciertas reglas de juego. Y mientras estas reglas de juego estén, nos guste o no, los agentes del mercado las tienen que cumplir. Si esto puede afectar a la tarifa o no, es así, porque las reglas están dadas. Y para tener una competencia justa en el mercado, entre los demás competidores a favor de los consumidores, todos tienen que respetar las mismas reglas de juego. Si estas reglas desapareciesen o la regulación cambiase a una más laxa, cosa que yo y el resto de mi team está totalmente de acuerdo, esto sería favorable. Yo, desde mi punto de vista personal, es una regulación totalmente excesiva para brindar un servicio tan sencillo como es el servicio de taxi. Por supuesto que esta regulación comprende a muchos periodos antes de que existan estas nuevas formas de transportarnos y que debe ser actualizado. Totalmente de acuerdo. Pero mientras exista, estamos condenados a cumplirlas. Y utilizo condenados porque yo sé los costos que uno implica para ser formal en Perú. Por eso es que decidimos no ser formales. Pero mientras exista es así. Yo justo adecué un ejemplo y me gustaría ponerlo en mesa, no responderlo, sino netamente dejarlo para que no solamente lo pensemos nosotros, sino quienes nos escuchan, sobre cómo funciona Uber. Aquí en San Isidro, si trabajan por acá, ha abierto un mercadito del Pilar, donde venden un par de menús interesantes. Imaginemos que llegamos a uno de esos stands a comer, al que quieras, y te dan para escoger 3 platos. Arriba dice el precio, tú, no sé, un chaufa, lo eliges, comes, y ves en tu boleta que dice, ok, utensilios tanto, mesita tanto, servilleta tanto, comida tanto. ¿Quieres reclamar algo? Te doble el vuelto, te acercas al stand y le dices, hola, quiero reclamar. Y dice, no,
yo no soy restaurante, yo no te lo he vendido, realmente he sido se me fue la palabra, perdóname, solamente he brindado servicios de conectividad con el proveedor del cuchillo, con el proveedor del tenedor, con el proveedor de la servilleta, con el proveedor de la comida, con el proveedor del plato. A ellos reclámales, a mí no, porque yo solamente conecto los servicios. Ya pues, tu finalidad es realmente ser un restaurante, ¿no? Porque tú me estás brindando todo esto. Lo mismo sucede con Uber. Uber permite conectar a los taxistas. Entiéndase que cuando tú usas la aplicación, esperas que sea un taxista que cumpla con la legislación. Porque imagino que no te gusta, no esperas que sea un taxista de menores condiciones que la legislación que sucede en tu mercado. Un punto también interesante a considerar, y ya para dar fin a esto, y perdón si me he explayado mucho, es que Uber no solamente regula la tarifa, te decide a dónde puedes viajar, porque Uber en ese entonces tenía ciertas limitaciones en ciertas partes de Lima, te dice cuáles son los estándares, te dice si es que tú puedes estar en la aplicación o no, porque si tú cometías ciertas conductas como usuario, Uber también te puede sancionar y no había forma de reclamar, y Uber te cobra, sino que respecto a los conductores, también tenían un montón de derechos limitados, a tal punto de que como ellos no cobran, no te cobraban directamente, Uber decidía unilateralmente cuánto darle al taxista. Obvio que esto está dentro de los términos y condiciones, pero Uber decidía como un empleador cualquiera. Y nuestra legislación laboral incluso tiene un acápite especial sobre los tipos de servicio por comisión, si es que consideramos de que estas personas, estos taxistas, trabajaban por comisión. Y en ese entonces, que hasta ahora está, en ese entonces era 8.50, si mal no me equivoco, el mínimo, te dice que si el empleador, si por comisiones no llegas al mínimo, el empleador te cubre. Porque realmente estas personas son trabajadoras de Uber. A la orden de Uber, cuando tú pones viajar, ejecutan el mandato y te recogen. No son realmente independientes como dicen ser. Si ustedes se dan cuenta, la estructura de Uber es como tener un trabajo. La legislación laboral, que es muy estricta, cuestión que yo no estoy de acuerdo, pero lo es y hay que cumplirla, te dispone sobre cómo llegar al mínimo vital a tus trabajadores. Entonces, por todas estas razones, por todas esas exoneraciones unilaterales que ha hecho Uber, es que ha podido ganar una gran ventaja en el mercado y, por tanto, competir tranquilamente y bajarse la competencia. Y lo mismo que sucede en otros países. Puse el caso del Tribunal Europeo porque se da cuenta que no funciona. En París había restricciones, en el Reino Unido para Uber había restricciones, porque para entrar a un mercado todos debemos jugar de la misma manera y a partir de allí tener una sana competencia. Si hoy por hoy ingresan distintas empresas a no cumplir con la regulación, por supuesto que van a poder ofrecer precios muy competitivos que al final benefician al consumidor, pero así no son las reglas de juego y nuestra legislación es muy estricta, no solamente en temas de competencia, en temas de transporte, en temas laborales y en temas de protección al consumidor lo es. Entonces, si realmente queremos economías mejores, economías colaborativas y que crezcan más, el Estado sí tiene que empezar a desregularizar los sectores porque entiéndase que la regulación hoy por hoy obedece a muchos años atrás. Pero mientras ello no suceda, todos debemos jugar con las mismas reglas de juego. Okay. Aarón, muchísimas gracias, muy interesante los puntos de vista que has podido, o los datos que has podido ofrecernos esta noche. También invito y aprovecho para invitar a todos nuestros espectadores a que en los comentarios coloquen preguntas para poder ser revisadas al final del evento, ¿no? Y poder compartir en este conversatorio con los ponentes. Bueno, ahora quisiera presentar al abogado Carlos Tamani, máster en Derecho Privado Patrimonial y doctorando en Derecho Privado de la Universidad de Salamanca, quien nos va a explicar algunos casos que ha visto el Indecopi anteriormente, casos antes del que justamente Aarón nos ha explicado hoy. Buenas noches, Carlos. No, muchas gracias, Fátima, muchas gracias a Atena, a las personas que nos están viendo. Bueno, como ya lo había adelantando, pues muy bien, Aarón, realmente es un caso bastante controvertido. Igual, antes de comenzar brevemente, me permito discrepar un poco con algunas cosas. Yo creo en lo particular que la realidad, cuando Uber entra al sistema peruano, digamos, si es que le podemos llamar sistema a la forma en la que funciona nuestro servicio de taxi, al menos en la ciudad de Lima, es que no tenemos, pese a que hay una regulación, no hay
los mecanismos suficientes para que esta regulación se aplique, ¿no? Si lo queremos ver desde un punto de vista estrictamente económico, digamos, la normativa que existe tiene costos demasiado altos que lamentablemente no existe suficiente poder de parte de la administración para imponerlos, ¿no? Para perseguirlos y para que una vez detectados sancionar esas conductas que sean contrarias a la normativa vigente. Que creo yo en general, más que problemas regulatorios, son problemas vinculados a la investigación y posterior sanción de estas conductas que van en contra de las normativas vigentes. Entonces, en ese marco, en el Perú, digamos, nunca hemos tenido, o mejor dicho, en los últimos años, nunca ha habido un sistema de servicio de taxi como sí lo existe en otros lugares, ¿no? Si uno va incluso a ciudades cercanas en la región, ¿no? En Ecuador o en Argentina, en Chile también, ¿no? Creo que en casi todos los países de la región hay sistemas institucionalizados de taxi, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en Europa ni qué decir, ¿no? Entonces tiene sistemas en los cuales la estructura del servicio está diseñada de tal forma que hay controles respecto de todo, ¿no? Ahora, claro, ya, podemos discutir si está o no justificada la realización de un control tan estricto respecto del servicio de taxi, pero lo cierto es que nuestra realidad nunca ha, o mejor dicho, en los últimos años, al momento de la llegada de Uber, no hemos tenido esa circunstancia, ¿no? Siempre ha habido mucho caos, esta realización de la contratación del servicio de taxi en las esquinas, ¿no? Sin establecer, por ejemplo, taxímetros o cuestiones vinculadas a la seguridad, y sin tampoco tener claro, a menos que uno contratara una empresa de servicio de taxi propiamente, a quién tenía que denunciar o que demandar, ¿no? Porque, vamos, uno se subía a un taxi, el primero que veía en la esquina o el primero con el cual podría arreglar adecuadamente el precio, y luego de eso, a menos que le hubiera pedido el número o que anotara la placa, lo que pasara dentro del taxi ya prácticamente asumía el costo el pasajero, ¿no? Porque de ahí a ponerte a buscar al taxista o lo que fuera era muy complicado. Salvo, como digo, que contrataras una empresa de taxi de manera deliberada desde el comienzo. Eso, con el ingreso de las plataformas, que por cierto, Uber no fue, si es que la memoria no me falla, de las primeras plataformas que ingresó a nuestro sistema, con el ingreso de las plataformas eso se transformó, incluso de cara a los consumidores, porque el consumidor, digamos, ante la ausencia, nuevamente, ¿no?, de un sistema de taxis institucionalizado, como existe en otros lugares, donde uno tiene claro a quién puede reclamar y dónde, tuvo la ventaja, digamos, de encontrar en estas plataformas, aunque claro, de manera imperfecta, un proveedor identificable, ¿no? Es decir, alguien con quien podía, digamos, tener al menos una solución a sus problemas. Si bien Uber y todas estas plataformas, Easy Taxi en su momento, o Bit también, o cuando existía Cabify, antes de que fueran absorbidas, podían decir en alguno de estos casos que no se hacían responsables, igual probablemente por políticas comerciales lo hacían, ¿no? Más allá de estas cuestiones. Entonces eso implica que para el caso peruano, el ingreso de las plataformas, más que desordenarnos, nos ordenó. Y eso es una realidad que creo que debemos tenerla muy en cuenta, ¿no? Ahora, eso no implica que el ingreso de estas nuevas plataformas, para las cuales ciertamente nuestra regulación no estaba preparada, no implique también una modificación de esta regulación, que desde mi perspectiva debe seguir existiendo, ¿no?, para atender a esta nueva realidad. Ya está bien, no hemos podido solucionar el tema del servicio de taxi regular, por decirlo de alguna manera, pero ante este problema ahora que existe respecto de las plataformas, de los problemas de atribución de responsabilidad que puede haber en algún momento de cara de los consumidores, al menos deberíamos intentar plantear una regulación que atienda estos asuntos, que desde mi perspectiva sí es necesaria, ¿no? Porque en buena cuenta nos encontramos aquí frente a relaciones muy complejas, ¿no? Uber es una transnacional que aparentemente, al menos por lo que siempre ha dicho la sucursal peruana en todos los procedimientos de anti-copy, no
tiene esta atribución, estas facultades para tomar decisiones, ¿no? Porque todas las decisiones aparentemente se toman en la central, entonces eso también genera un problema para ver quién se puede hacer responsable respecto de los problemas que surgen. Tan es cierto que hay esta necesidad que en algún momento Indecopi estructuró una lista respecto de la información que brindaban cada una de las compañías de taxi, ¿no? Se brindó una lista en la cual decían, por ejemplo, cuál empresa de las plataformas que brindaba taxi a través de los aplicativos o a través de números de teléfono tenía un filtro respecto de los conductores o exigía tal o cual requisito respecto de estas empresas, ¿no? Nuevamente, ante la ausencia de una autoridad y ante la ausencia de una regulación que atendiera estas circunstancias. Entonces, la entrada de Uber, digamos, se da en este marco, ¿no? No quizá de ausencia de regulación respecto del servicio de taxi, sino de falta de ejecución de esta regulación existente. Nuevamente, porque bueno, sabemos que la administración en general y sobre todo en el ámbito de las municipalidades tiene muchos problemas para hacer efectivas las normativas que se emiten. Y digamos que en atención a estas circunstancias, si entendemos, como creo que lo va a explicar más adelante Facundo de mejor manera, que el sistema de Uber no es propiamente un caso de economía colaborativa, sino un caso de economía digital, entonces nos encontramos tal cual ante un proveedor más en el mercado, ¿no? No necesariamente ante un mero intermediario. Y esto, digamos, sí ha meritado muchos pronunciamientos por parte del Indecopi previamente, pero no solamente en el asunto de la responsabilidad directa que puede tener, sino también en algunas cuestiones vinculadas, donde Uber también puede haber tenido algunos asuntos que ver. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita el caso de el tipo de cambio, ¿no? Porque sabemos que Uber, que Bit, que Easy en su momento, como las centrales de estas plataformas se encontraban en el extranjero, pues ocurría que a uno le salía la tarifa en soles, pero resultaba que la tarifa finalmente se terminaba cobrando en dólares o en la moneda del origen de la plataforma. Lo que definitivamente de cara al consumidor era un problema, ¿no? Porque cuando miraba su estado de cuenta, muy probablemente terminaba siendo que el cobro había sido ligeramente mayor al que se le había informado a través de la plataforma. Y en ese caso, por ejemplo, Indecopi cuando se ha pronunciado sobre estas circunstancias respecto de la responsabilidad de las plataformas en ese asunto, no ha usado el argumento de que se trata de un mero intermediario, ciertamente, sino que explicando, ¿no?, la relación compleja que existe en ese escenario, porque, digamos, normalmente, para explicarlo de la manera más breve, cuando uno hace una operación financiera, se comunican los dos bancos, ¿no?, que están normalmente en sede peruana, al menos en la regularidad de las relaciones que uno hace con los plásticos hoy en día, al menos entre nosotros. Pero en el caso de estas plataformas, lo que ocurría es que se comunicaba con un banco, sí, el banco del proveedor, pero el banco del proveedor no estaba en sede peruana. ¿Y por qué no está en sede peruana? Nuevamente porque no hay regulación que atienda estas circunstancias, que obligue a las plataformas a que, si es que van a realizar una actividad comercial en sede peruana, tengan que tener un representante en sede peruana y sus negocios se realicen también en sede peruana, porque eso también genera problemas a nivel tributario, como también Aaron lo ha señalado, ¿no? Entonces, esto habla de estas necesidades, y en ese caso, comunicándose con el banco en el extranjero, es que eso es lo que ocasionaba justamente el problema con el tipo de cambio en esas circunstancias. Claro, ahí, como es un tema del sistema que es inevitable, la solución del Indecopi, que en esas circunstancias sí me parece adecuada, fue la información, ¿no? En todo caso, lo único que puede hacer Uber o cualquier otra plataforma en ese contexto en el cual su sede se encuentre fuera del espacio peruano y eso ocasione un cambio en la moneda debido a que las marcas al momento de comunicarse realizan esta modificación del tipo de cambio, pues tenga que informar eso al consumidor, tenga que informar al consumidor de la posibilidad de la alteración del monto de costo final de la tarifa, lo que implica dos cosas, que Indecopi reconoce que el que pone la tarifa es Uber, y que lo reconoce también como el que debe hacerse responsable de todas las relaciones vinculadas a esta relación de consumo, al menos en ese tema del sector financiero, pero lo excluye, en ese caso, por un tema estrictamente técnico, ¿no?, que
no estaba dentro de la esfera de control de Uber, al menos ese aspecto. Pero si uno revisa todos estos casos, va a encontrar que la categorización de Uber siempre es la de una empresa de servicio de transporte, incluso en estas circunstancias en las cuales no se está hablando en estricto de los temas vinculados a la idoneidad. Luego, hay un pronunciamiento que es del año 2016, en el que la sala, en un caso en el cual tiene que atribuir competencias, acá brevemente hay que recordar que en los procedimientos sumarísimos hay atribuciones de competencias entre los OPC1 y los OPC3, ¿no? Los OPC1 pues ven todos los temas vinculados al servicio de transporte, y los OPC3, digamos, ven lo residual, ¿no? Lo que no esté atribuido al OPC2 o al OPC1 en su caso. Y en ese supuesto es que se dio una contienda de competencia, ¿no? Porque el OPC1 dijo, esto no es un servicio de taxi, yo no tengo nada que ver acá, que vaya el OPC3. Y el OPC3 dijo, independientemente de que sea una plataforma, aquí estamos en el marco de un servicio de taxi. Y ya en el 2016, la sala estableció, frente a ese caso, que lo que estaba haciendo Uber, pese a que lo estaba haciendo a través de una plataforma web, brindaba pues el servicio de traslado de pasajeros, ¿no? Entonces, ya desde ese año había un criterio establecido por parte del Indecopi en atención al sentido de que el servicio que brinda Uber no es un servicio propiamente de intermediación, sino que es un servicio vinculado al transporte de pasajeros, con todo lo que ello implica. Claro, todos estos devaneos de la institución, devaneos digo porque hay una resolución, y hay que decirlo, que es del 2017, que se emitió por la Comisión de Protección al Consumidor número 3, pero que fue anulada por la sala debido a una cuestión procedimental. Y en esa resolución, por ejemplo, de la CC3, que no es propiamente, que en ese momento recientemente se había creado, hace un desarrollo muy similar al que hace la Sala de Defensa de la Competencia, y en ese caso lo califica como economía colaborativa, que ya de por sí es una equivocación, y justamente la atención a la economía colaborativa considera que lo que brinda es el servicio de la plataforma, más no el servicio de taxi, ¿no? Entonces tenemos también ahí un antecedente de que incluso en temas de consumidor ha habido algunos criterios posiblemente encontrados, si bien es cierto que esta resolución es nula y por lo tanto lo que diga, digamos, no resulta vinculante bajo ninguna perspectiva, ¿no? En ese sentido, entonces, yo creo que parte del problema en sede peruana se da debido a la falta de regulación que tenemos. O sea, no existe un marco normativo que atienda estas circunstancias, que obligue a que estos proveedores cumplan con ciertas condiciones para poder ofertar sus servicios en el mercado peruano, que por ejemplo aclare estos temas de a quién tengo que atribuir responsabilidad, que evite que Uber Perú salga con este argumento en todos los procedimientos de que ellos no tienen nada que ver, porque ellos simplemente se dedican al marketing y al comercio. Y esta regulación, digamos, no es extraña, es la norma en otros ordenamientos, ¿no? Obligar a que las plataformas tengan también sedes que sean observables y que se hagan responsables, ¿no? En los países en los cuales van a realizar sus actividades comerciales. Sí, entonces, yo creo que al menos en esta primera participación, digamos, creo que me quedaría con estas ideas, ¿no? De que hay una necesidad de generar un marco normativo que atienda a estas nuevas tecnologías y estas nuevas plataformas que se enmarcan dentro de la economía digital, ¿no? Porque en buena cuenta, al menos en el caso peruano, aquí no he visto, salvo Airbnb, quizá de manera muy aislada, que no se usa mucho en nosotros, que podría ser un caso de economía colaborativa, porque por ejemplo aquí todavía no ha llegado BlaBlaCar, ¿no? Que sí está en otros lugares. Bueno, creo que por hacer esa primera parte, ahí me quedaría con estas impresiones. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy interesante, tienes mucha razón, sobre todo con eso último, ¿no? Prepararnos, porque ya las tecnologías ya están completamente dentro de nuestro ámbito diario. Bueno, ahora vamos a presentar al abogado Paul Castro, quien es presidente del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú, para que un poco nos explique o nos dé su punto de vista desde la protección al consumidor del caso Uber. Paul, muy buenas noches. Por favor, Paul, activa tu micro.
Sí, Muy buenas muchas noches, gracias. Fátima. ¿Qué tal? Agradezco en primer lugar la invitación de Atenea, asimismo saludar a Aarón, saludarlo a Carlos, a Facundo. De manera especial, quiero reconocer la decisión que tomó la Asociación de Consumidores de Aarón para presentar esta denuncia, que si bien es cierto es controversial, es controvertida, sin embargo, pone sobre la mesa la importancia que tiene este tipo de discusiones desde el punto de vista jurídico y académico que se tiene que tener para dilucidar lo que acaban de decir mis antecesores, la necesidad de un marco legal o de pronunciamientos de carácter administrativos en el tribunal administrativo o en sede judicial que vayan estableciendo un sendero de cuáles son las responsabilidades que tienen este tipo de empresas, llámese sharing economy, llámese plataformas de intermediación, a las sociedades de información. Lo importante es establecer las reglas claras, porque teniendo las reglas claras, no vamos a entrar en tantos conflictos como los que se están dando actualmente y como los que se han dado en otros países, especialmente en Europa. No voy a entrar a un análisis de lo que dijo el Tribunal Europeo al respecto, pero sin embargo, lo que sí quiero dejar establecido es la necesidad de tener un marco jurídico, un marco legal que hable, que converse entre el derecho del consumidor y el derecho de la libre competencia o el derecho de la competencia. Porque cuando se hace el análisis de manera separada, como si fueran estancos, y dicen, bueno, en temas de competencia desleal, por ejemplo, lo que se protegen son mercados, en temas de protección al consumidor, lo que se protege es a la persona como consumidor, a veces nos encontramos con este tipo de situaciones, es decir, una decisión de parte del INDECOPI, como una institución, como una agencia de competencia, como una autoridad de consumo, que dice que Uber es economía colaborativa, a pesar de que yo también estoy de acuerdo con quienes me han seguido que no encaja dentro de una economía colaborativa, y otra decisión del propio INDECOPI que dice que sí brinda servicios de transporte, ¿no? Servicios de taxi. Lo que importa desde el punto de vista del derecho del consumidor es quién asume la responsabilidad de la prestación del servicio cuando este no es idóneo o cuando existe información que genere confusión o que exista, por ejemplo, publicidad que puede inducir el error al consumidor o que existan, pues, no solamente en el caso de Uber, sino en otras plataformas, puedan existir otro tipo de inconvenientes que afectan los derechos de las personas como consumidores, ¿no? Por ejemplo, en aquellas situaciones donde un proveedor se disfraza, un consumidor se disfraza de proveedor, un proveedor se disfraza de consumidor y se convierte en un prosumer, como dicen en Europa, y en tal sentido se escapa o obtiene exención de responsabilidad frente al consumidor. En el caso específico de la sentencia de la resolución, perdón, que ha emitido la Sala Especializada de Competencia en el caso de la denuncia de la Asociación de Consumidores Indignados, se ve claramente de la resolución que el análisis que se hace, por ejemplo, de los argumentos que expresa la asociación, no hace un análisis detallado de ellos, porque lo que hace la asociación vía apelación, que es lo que yo he revisado en la resolución y del expediente, es que hace suyo los argumentos del Tribunal Europeo respecto a por qué se considera que Uber sí es un servicio de transporte, ¿no? Y se habla de marca, habla de control de precios, en fin, hay una serie de criterios que, sin embargo, en la sala de la competencia no los analiza de manera, a ver, vamos a decir un término, no los analiza correctamente, no quiero usar otro término, y se va, como quien dice, porque, bueno, lo que pasa es que la ordenanza de la municipalidad y la normativa de transportes define el servicio de taxi de esta manera, y como lo que dicen los estatutos o lo que dice el objeto social de la empresa no es lo mismo, entonces no es un servicio de taxi. Eso me parece a mí definitivamente muy mal. ¿Por qué? Porque este razonamiento, y esto se lo digo porque nosotros estamos viendo en el Poder Judicial justamente el tema del libro de reclamaciones contra Uber, ese razonamiento que está usando Uber
para que se le dé medidas cautelares de no innovar o de innovar el sede judicial para salirse de la obligación que tiene Uber de contar, en este caso específico del libro de reclamaciones, ¿no? Y a través de medidas cautelares, usando los argumentos contradictorios que hay entre lo que dice la Sala de Protección al Consumidor con los organismos resolutivos de protección al consumidor y lo que está diciendo en este momento la Sala Especializada de la Competencia, es que justamente no se logra obtener o no se logra que cumpla con lo mismo que cumple la competencia de Uber, ¿no? Porque la competencia de Uber sí cuenta con el libro de reclamaciones. Estoy diciendo para darles un ejemplo de lo que pasa con el tema de protección al consumidor, ¿no? Y sin embargo, de esto se está saliendo, de esta obligación se está saliendo justamente Uber porque, creo yo, aquí no hay una conversación entre lo que dice la Sala Especializada de Protección al Consumidor o los organismos resolutivos de protección al consumidor y lo que dice la Sala de Defensa de la Competencia, ¿no? Eso creo yo que tienen que conversarlo entre ellos y definir. Más allá de que si efectivamente hubo violación de normas o no hubo violación de normas, creo que eso no es lo que me toca a mí comentar. Bueno, si algo tengo que decir, yo creo que también debió haberse denunciado por violación de la cláusula general, ¿no? O sea, además del tema de violación de normas, debió haberse denunciado por supuesto de la cláusula general. Creo que hubiese ayudado mucho porque, si bien es cierto, hay muchos que critican el famoso caso Bustamante, Caballero Bustamante, por cláusula general. Sin embargo, quizás si se escapaban ellos por el tema de violación de normas, de repente por el tema de cláusula general, pudo haber sancionado, o pudimos haber obligado, o se pudo haber obligado, perdón, a la sala, al Tribunal de Antimicropio, a pronunciarse de manera más clara. Pero volviendo al tema de protección al consumidor y lo que nos interesan a los consumidores. Más allá de que si cumple o no cumple con la normativa del Ministerio de Transportes puede variar más aún. Yo tengo entendido que se están trabajando proyectos de modificación de la normativa del Ministerio de Transportes, y además dentro del Consejo Nacional de Protección al Consumidor del INDECOPI se están trabajando también propuestas normativas para justamente regular las plataformas y todo lo que tenga que ver con el comercio electrónico. Lo que sucede ahora a los consumidores es que uno está frente a un servicio donde no sabe, o en todo caso cree saber, de que quien le brinda el servicio es Uber, ¿no? Entonces, cuando toma el servicio y se encuentra ante una falta de idoneidad del servicio o ante una violación de la seguridad, no sabe pues a quién reclamar. O en todo caso, cuando reclama Uber dice, un momentito, yo no soy responsable porque yo soy una plataforma intermediaria, yo no te brindo el servicio final y en todo caso, pues tú reclámale al socio conductor, ¿no? Esa situación o ese vacío legal que existe actualmente, o ese vacío jurisprudencial que existe actualmente, es el que afecta directamente al usuario, es el que afecta directamente al consumidor, ¿no? Y ante una economía como la nuestra, donde el servicio de taxi es básicamente informal, no nos queda otra cosa que seguir usando los aplicativos para taxi. Yo no estoy diciendo que los aplicativos para taxi tampoco sean algo malo, todo lo contrario, yo considero que reducen costos de transacción, tienen externalidades positivas, debería sí de regularse de todas maneras, pero no regularse para generar trabas o para aplicar barreras burocráticas. Debería regularse para establecer, como hace un momento mencionaban mis antecesores, responsabilidad y transparencia. Eso es importantísimo, ¿no? ¿Quién tiene la responsabilidad del servicio que yo estoy tomando? ¿No? El usuario final, el socio conductor, el dueño de la plataforma, mi representante en el Perú. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el conductor no cumple con una obligación como el SOAT? No tiene SOAT, o sucede un accidente y no estoy cubierto yo, ¿a quién tengo que reclamar? A Uber, tengo que reclamar al socio, tengo que ir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tengo que presentar una demanda civil. Es decir, esa es la situación que necesariamente tiene que quedar clara para el consumidor. El consumidor necesita tener un servicio en donde se le establezcan de manera clara cuáles son las responsabilidades, principalmente la transparencia. Voy a poner un ejemplo. Digamos que
a mí se me ocurre ir a un médico, un odontólogo, ¿no? Voy al odontólogo y resulta que no tengo un recomendado, comienzo a revisar la publicidad en internet y me encuentro con que hay un odontólogo que está brindando una clínica prestigiosa, ¿no? Entonces voy donde el odontólogo, me hace un mal diagnóstico, me hace un mal tratamiento, me empeora la situación y entonces presento una denuncia contra el médico, contra el odontólogo. Y el odontólogo, perdón, contra la clínica, porque esto está, yo fui a la clínica de prestigio, ¿no? Y me atendieron dentro del consultorio. Y resulta que la clínica me dice, ¿sabe qué? El odontólogo no trabaja para la clínica. El odontólogo alquila un espacio aquí. Y nosotros brindamos solamente el servicio, el alquiler, y entonces entiéndase como el odontólogo, ¿no? Pero, señor, yo cuando tomé mi decisión como consumidor, yo fui a la clínica, a esa clínica prestigiosa, 5 estrellas, a tomar el servicio. Y ahora usted me dice a mí de que ustedes no tienen nada que ver con el servicio que me han brindado, porque yo sabía que el odontólogo solamente estaba alquilando un espacio en su prestigiosa clínica, yo lo pensaba 2 veces antes de tomar el servicio. Esa es una situación, para buscar un parangón, que sucede a veces con los servicios de transporte, en el caso de taxis por aplicativo, ¿no? Yo no le estoy tomando el servicio al taxista, porque a veces el taxista puede ser una persona que haga de manera independiente o de manera fortuita el servicio de transporte. Si yo le tomo el servicio al taxista, es porque tengo, en teoría, un respaldo de parte de la marca, un respaldo de parte de la plataforma. Eso es lo que entiende el consumidor. Más allá de la discusión legal que podamos tener acá los 4 o 5 abogados. Eso es lo que entiende el consumidor y eso es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Cuando se establezcan las reglas, tiene que quedar claro hasta dónde alcanza la responsabilidad de la plataforma, hasta dónde alcanza la responsabilidad del proveedor. Si es que la plataforma tiene control sobre toda la operación, ¿por qué tendría que trasladar la responsabilidad yo al conductor, al socio conductor? Si la plataforma establece precios, como dicen en la denuncia los señores los amigos de la Asociación de Consumidores Indignados, si uso la marca, ¿no? Si establezco inclusive sanciones, porque puedo bloquear del aplicativo, entonces, ¿por qué tengo que trasladar la responsabilidad al socio conductor si yo realmente soy el que tengo el manejo, el control de toda la operación, ¿no? Y aducir de que como es una plataforma y el concepto de plataforma es una intermediación entre el consumidor y el usuario y yo no tengo nada que ver, es evadir responsabilidades. Esto tiene que quedar clarísimo para los consumidores. Y espero que cuando se establezca la propuesta normativa de parte del Indecopi, se empleen los criterios que se están usando en Europa, porque en Europa hay estudios, estuve leyendo el otro día un estudio de todas las plataformas colaborativas o que existe, creo que hay un estudio no me acuerdo qué centro europeo, que son algo de 700 plataformas colaborativas, seguramente Facundo nos va a explicar un poco más al detalle, donde se establecen justamente cuáles son los problemas que existen, y uno de ellos es justamente quién tiene la responsabilidad del servicio. Necesitamos saber quién tiene la responsabilidad del servicio, porque si no, se va a prestar justamente a disfrazar, por decirlo de alguna forma, servicios con la finalidad de evadir responsabilidad. Y eso tampoco lo podemos permitir, ¿no? Ahora, pero eso no se ha dado, es algo nuevo. No es tan nuevo, ¿eh? Yo creo que eso no es tan nuevo. Recuerdo una denuncia que hizo Louis Vuitton en Europa, en España, o en Francia, creo que fue, contra Google Francia, respecto al uso de los AdWords, en donde Louis Vuitton denunciaba a Google que estaba permitiendo el uso de AdWords dirigían supuestamente a páginas en donde, ¿cómo se llama? De la marca Louis Vuitton, estas marcas eran falsas, ¿no? Esa discusión que hubo sobre
¿Quién tenía la responsabilidad? Donde si Google era solamente un intermediario y no tenía nada que ver con que sea dirigida a una página falsa, puso sobre la mesa la discusión que estamos teniendo nosotros ahora con el tema de la economía colaborativa. Es decir, hasta dónde alcanza la responsabilidad de Google, en este caso, hasta dónde alcanza la responsabilidad de Uber, y cuál es la línea que hay que trazar, ¿no? Eso es lo importante. Ese es el comentario que quería tener con respecto a la decisión de la sala del Tribunal de Viteco. Gracias. Ok, Paul, muchas gracias, muy interesante. Creo que también has tocado ahí un punto respecto a la transparencia, ¿no? Para todos nosotros como consumidores y para los consumidores creo que es el punto más importante para ellos y para todos nosotros, antes de contratar cualquier tipo de servicio, sea colaborativo, digital, ¿no? Bueno, ahora voy a presentar al abogado Facundo Martínez, máster en Derecho Privado Patrimonial y doctorando de Derecho Privado de la Universidad de Salamanca, quien nos va a comentar justamente acerca de estas plataformas colaborativas. Buenas noches, Facundo. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, buenas noches Fátima, Aarón, Paul, Carlos y bueno, a los que nos estén viendo, y gracias por la oportunidad. Bueno, la verdad que muy bueno todas las exposiciones de los colegas. Cabe decir que estoy muy de acuerdo, o en gran porcentaje de acuerdo con los pensamientos y expresiones vertidas. Creo que estamos en una senda bastante similar, ¿no? Así que bueno, ya habiendo sido expuesto en la naturaleza del servicio de Uber, el aspecto del consumidor, el Indecopy y la expresión vinculada a los consumidores en Perú, voy a hablar un poco de economía colaborativa, que es el tema de mi tesis doctoral, y se vincula con esto porque lo que sucede con Uber básicamente es que es una de tantas empresas que intenta disfrazarse como economía colaborativa para obtener una calificación de tal y con ello una aplicación de un plexo normativo más favorable que le permita generar una actividad de taxi, como bien expuso Varón, sin contribuir y sin cumplir la normativa de la actividad misma y logrando una reducción en el precio y compitiendo por ende deslealmente con el sector del taxi, que sería su competencia principal. La economía colaborativa en sí no tiene una definición oficial, ni mucho menos, y todas las definiciones que se han dado, siendo la más importante de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que tiene una agenda para la economía colaborativa desde el año 2016, todas tienen parte de un punto que considero acertado, y todas también generan cierta confusión, puesto que los propios autores interpretan y tienen posiciones incompatibles, confusas, ambiguas, que son propias del estado germinal de este concepto y de esta realidad. Sobre todo, principalmente, en su calidad de género-especie con la economía digital. Creo que ahí pasa gran parte del problema, ¿no? Hace 30 años, por poner una fecha, se inició la economía digital, que es la que hoy en día manda en la economía, y dentro de ella surge la economía colaborativa como una especie de ese género. Entonces, todas las calificaciones a veces confunden un poco entre una y otra, y parece de que si Uber no es economía colaborativa, se cae del mapa y no es nada. Es como que hay ciertos términos intermedios y justamente la economía colaborativa aparece como una categoría encumbrada dentro de la economía digital que merece un tratamiento específico por los beneficios que trae a la sociedad. O sea, ¿no? Eso es un poco la concepción que yo le doy a la economía colaborativa. Principalmente pasa por el concepto de un mercado multilateral o de dos lados, como hace el Indecopy lo habla en su resolución. Bueno, de dos lados o multilateral si hay más, pero en general tiene que ver con una estructura triangular, ¿no? Que se propone, una estructura subjetiva triangular.
tenemos por un lado el prestador, por otro lado el destinatario, y en el medio, bueno, mediando entre ellas, la plataforma, ¿verdad? Justamente estos mercados multilaterales se caracterizan por la presencia de externalidades de red indirecta, que tiene que ver con que el aumento del otro grupo al que yo no pertenezco redunda en un beneficio para mí que pertenezco al otro grupo. En el caso bueno, no de Uber, porque, bueno, sí, Uber sería un mercado multilateral, así que es correcto. En el caso de Uber, el aumento de la cantidad de choferes redunda en un aumento de la oferta, entonces la demanda se beneficia por la baja en el precio y viceversa. A los choferes les conviene que haya muchos más pasajeros utilizando la aplicación, que es el conocido problema del huevo y la gallina, de cómo traer a los dos sectores, generando incentivos, y la pérdida con uno para obtener la ganancia del otro, y demás. Ahí encontramos los tres sujetos, ¿verdad? El destinatario, que es el consumidor, que ese es el que menos problemas genera y el que más problemas sufre. La plataforma, que sería en este caso Uber, y el prestador, que son los choferes o los, como no me gusta llamarlos, socios conductores, porque no son socios, son empleados. O debieran ser empleados registrados y no lo son. Otra norma que incumple la plataforma. Por supuesto que la plataforma no se limita a la casación de la oferta y la demanda, es decir, este emparejamiento del que busca un taxi y el taxista. Tiene otras funciones, ¿no? Da ciertas directrices, fija ciertos términos y condiciones, almacena datos, resuelve conflictos, presta la aplicación en general, todos esos activos clave para la prestación de servicio. Pero la clave está en que nunca debe extralimitarse, es decir, debe conectar, pero no obligar, como es el caso de Uber, ¿no? Que, bueno, como bien explicaban, fija tanto los términos y condiciones, establece tanto el precio, está tan metido en todo lo que es la prestación que no queda otra que concluir, como dijeron los colegas, que excede ese marco, ¿no? De plataforma intermediaria, ¿no? Que un ejemplo típico sería un corredor inmobiliario, alguien que acerca a las partes, pero después se corre y deja que entre ellos negocien. En cuanto al prestador, la idea fundamental es que es el concepto de prosumidor del que habló Pablo. El prosumidor es este que produce y consume, es por oposición al profesional. Es decir, la economía digital es el lugar para que los prestadores profesionales encuentren el lugar donde obtener su lucro y donde ganarse la vida, como se dice. La economía colaborativa es otro ámbito, es el ámbito donde se pueden poner en uso el exceso de capacidad de recursos infrautilizados para conceder el acceso temporal a ellos y así generar una sinergia entre los distintos personajes para poder obtener una mejor utilización de los recursos y contribuir a, por ejemplo, el medio ambiente, a disminuir el exceso de producción, la emisión de gases y, bueno, demás cuestiones. Así planteado el asunto, y bueno, todo el tema del prosumidor, que es un tema muy largo que no es el momento para tratarlo, genera esa estructura en la que Uber claramente no encaja, porque claramente el prosumidor es completamente opuesto al taxista que busca una aplicación para desarrollar su negocio o obtener su medio de vida. Así que bueno, así planteada la situación, sería esos los motivos por los cuales no encaja Uber dentro de la economía colaborativa, como sí lo hacen ciertas plataformas como la que ha nombrado Carlos, que bueno, por excelencia es Airbnb y BlaBlaCar. Una última cosa que quería comentar tiene que ver con la plataforma, que muchas veces parece de que una plataforma es juzgada como colaborativa o no, de acuerdo a que si todas las transacciones que en ella ocurren son colaborativas. Es decir, por ejemplo, en el caso de Airbnb, yo puedo tener un cuarto libre en mi casa y alquilarlo al que quiere venir a visitar Rosario acá en Argentina, ¿no? Y con eso ayudar a pagar los gastos del hogar y demás. Ahora también puede ser que yo sea un millonario terrateniente y tener 20 inmuebles y alquilarlo y ser más parecido a un hotelero que a una persona común que alquila un inmueble o parte de él. Con lo cual, la calidad de colaborativa de una plataforma no está dada, o
propongo yo, ¿verdad? No estaría dada en la posibilidad de que solamente ocurran relaciones colaborativas, entonces la plataforma tendría que estar controlando a ver quién publica y si es un cuarto o si tiene 3 inmuebles, sino que la categoría colaborativa te la da la posibilidad de distinguir entre esas relaciones y decir, bueno, acá vos alquilaste 3 inmuebles durante todo el año, listo, esta relación no es colaborativa, vas a tributar, vas a tener que cumplir un montón de requisitos que cumple el sector en el cual vos te movés. Ahora, cuando vos alquilaste un cuarto durante 10 fines de semana en lo que va del año, esa relación, si es colaborativa, no va a tributar, va a tener un tratamiento especial, porque, bueno, obviamente debería haber una ley que contemple esto y que lo regule. Entonces, estaríamos así contribuyendo a lograr un sistema sustentable, que tantas veces uno lo busca y no encuentra el medio. Bueno, creo que esta es una de las oportunidades que hay. Y también tributar, o sea, no castigar ni a Uber ni al que alquila, sino que solamente aplicarle el precio normativo adecuado. Ese es, digamos, mi postura, ¿no? De hecho, me cae bien Uber, no es que me cae mal como plataforma, solo que creo que tiene que cumplir. Tiene que cumplir con la normativa, igual que lo hacen todos. Sobre todo en Perú, que es mucho más flexible que lo que ocurre acá en Argentina. Pasa que, bueno, el que no quiere cumplir, no quiere cumplir nunca. Así que, bueno, eso. Y nada más, respecto al pronunciamiento de Indecopi, quería aclarar que también me pareció que ha sido un poco extraño. No estoy del todo familiarizado, pero me parece que la gran mayoría de los fundamentos que da son de la lectura, como dijo Paul, de su objeto social y de los términos y condiciones, lo cual resulta casi hasta gracioso, porque si uno lee los términos y condiciones, todas las empresas cumplen con todas las normas. Es como que no hay que ir un poco más allá, por supuesto. También hay que ver lo que habrá aprobado la Asociación de Consumidores o la prueba que habrá ofrecido, pero bueno, eso nada más. Así que bueno, gracias y continuamos. Ok, muchas gracias, Facundo, muy interesante, la verdad, lo tocado, ¿no? Sobre la economía colaborativa. Bueno, ahora pasemos a una segunda ronda, donde más va a ser pues, una conversación, ya van a haber unas intervenciones más pequeñas, solamente de 5 minutos. A ver, Aarón, inicia, por favor. Sí, perdón, recién me estoy acostumbrando a esto de activar y desactivar el audio a cada rato. Me gustaría, la intervención de todos, y me gustaría mucho resaltar lo que dijo el doctor Castro durante su intervención. El problema de no tener lineamientos concretos, de no tener pronunciamientos concretos, es que no sabemos qué va a decidir la institución pública. Y ojo que Indecopi, desde mi punto de vista, es una de las pocas instituciones públicas donde hay personal idóneo y las cosas se resuelven bien. Entonces, sucede, como ha dicho el doctor Castro, en el Poder Judicial, que como no hay un lineamiento claro, Uber puede jugar con las cautelares, como sacar cartas, como poner un cuy y un par de cartas y a ver dónde cae. Porque así es como funciona el Poder Judicial aquí en Perú, porque tampoco tiene lineamientos claros. Entonces, ese es un gran problema de la poca solidez que tienen las instituciones públicas en Perú. Y como les digo, a pesar de que Indecopi es una institución que yo creo que es muy idónea, con personal idóneo y trabajadores correctos, en este caso en particular, no solamente resultó una decisión muy tibia, sino que es una decisión que realmente perjudica a los consumidores. Utilizar mecanismo de cobertura, porque eso es lo que hace Uber. Si ustedes ven los términos y condiciones, dicen, sí, somos una plataforma de interconexión y quedó. Utilizar estas coberturas para poder jugar con las normas, que es más o menos lo que ha expuesto Facundo, es burlarse de la regulación del país. E independientemente de que estemos a favor o en contra de esta regulación, si tú entras a cierto territorio con ciertas normas, las tienes que cumplir, porque así es como se compite en el mercado. Si jugamos a las coberturas, estamos realmente, no solamente vulnerando las normas de competencia en el caso de Perú, sino que realmente estamos jugando en contra de los demás competidores, porque obviamente si sacamos de nuestros costos estos precios altísimos de cumplir con la regulación, vamos a ofrecer pues precios mucho más bajos y nos vamos a llevar al mercado. Y así no es como funciona el libre mercado, si no es como funciona la sana competencia, esa no es la manera de cómo se comportan los leales empresarios, no solamente frente a sus reguladores, sino frente a los consumidores y frente, por supuesto, a la competencia además. Aquí me gustaría, y perdona si me explayo más de 5 minutos, prometo cortarlo acá, me gustaría mucho que comencemos a pensar, ¿realmente vale la pena una excesiva regulación o seguir regulando este tema? A mí me gusta mucho coquetear con
con la reducción del Estado y reducir totalmente la intervención estatal, yo creo que los agentes económicos en mercados determinados tienen que plantear las reglas de juego porque los consumidores son razonables. Hace un buen tiempo Indecopi tenía un concepto muy distinto de cómo es el consumidor frente al proveedor de un bien o servicio, pero ese concepto ya cambió. Hoy por hoy son consumidores razonables quienes buscan información, quienes sí leen los términos y condiciones, quienes saben con quién están contratando. Entonces, desde mi punto de vista, para evitarnos todo eso, para evitarnos estas controversias, para evitarnos quién nos brinda un servicio, quién puede proteger al consumidor, quién no protege al consumidor, deberíamos disminuir esta intervención estatal para que los propios consumidores sean quienes elijan. Si los consumidores saben que con Uber no puedes reclamar, ni siquiera puedes elegir a tus conductores, y si pasa algo, ni siquiera puedes contactarlos, créanme que va a haber distintas empresas que van a poder subsanar esta falla por parte de este proveedor y buscarse otro que brinde mejor calidad y seguramente a precios competitivos. Y hoy por hoy en Perú, yo no soy usuario de plataformas, de servicios de transporte, pero entiendo que hay entre 6 a 7 más o menos aplicaciones donde tú puedes elegir libremente, y eso es lo que debería seguir existiendo. El problema de una regulación excesiva es que ocurre esto. Al final, tienes decisiones muy contrarias entre institución e institución, que son instituciones públicas, el consumidor no sabe a quién recurrir, y seguimos con una batalla hasta que Jesús llegue a la tierra. Y eso ya no es lo que debería pasar. Son tiempos modernos y la regulación tiene que adaptarse. Es más, hay una resolución de Indecopi que en su momento fue presente observancia obligatoria con la norma de concentraciones en el sector eléctrico. Es el caso, si gustan buscarlo, es interconexión eléctrica SAESP sobre levantamiento de barreras en el mercado eléctrico, fue con la compra de Transmantaro, en donde Indecopi reconoce que la regulación tiene que adaptarse constantemente a las necesidades del mercado. Y eso es algo que ya está ocurriendo hoy por hoy acá. Ya estamos en pleno siglo XXI con el desarrollo de nuevas formas de conectar entre consumidor y proveedor, en donde prácticamente los servicios, en donde antes alzábamos el brazo y esperábamos que venga el taxi, ya quedaron atrás. Entonces la regulación o se adapta o la eliminamos, pero no podemos seguir estableciendo vallas tan altas que no solamente perjudican al consumidor y evitan que nuevas empresas entren y hacen que empresas utilicen coberturas, sino que perjudican realmente a quienes proveen el servicio, a los pequeños taxistas que no pueden seguir manteniendo estos costos para estar formales. Y al final esto te obliga a que no seas formal y nos perjudica a todos nosotros. Desde mi punto de vista, mejoremos la regulación, reduzcamos totalmente hasta donde más se pueda, mientras menos es más en el caso de regulación desde mi punto de vista, pero permitamos que los agentes decidan libremente sus decisiones, porque si no, y perdonad la expresión, vamos a tener al Estado hasta las decisiones en la cama que tengamos. Y eso es algo que debemos frenar de una vez. Claro. Falta que el Estado se comporte de una manera más ágil, ¿no? Y esté al día con los nuevos ingresos que vienen a la realidad peruana, y es decir, vamos bastante lentos en Latinoamérica y en Perú en general, pero la regulación o el Estado, ¿no? Tendría que estar más pendiente de estos cambios. Definitivamente. De acuerdo. Carlos, cuéntanos, ¿tú qué dices? Bueno, creo que nuevamente me uno a los comentarios, creo que está todo bastante interesante lo que venimos conversando. Igual, respecto de los temas vinculados a si regular, desregular, yo ahí sí tengo una posición particular. Igual creo que debemos adecuar la regulación, estoy totalmente de acuerdo con eso, es necesario adecuar la regulación a la naturaleza propia de cada mercado, ¿no? Pero eso implica también analizar, por ejemplo, hasta qué punto, dependiendo del mercado, va a ser posible que los consumidores en atención a la información puedan tomar decisiones adecuadas, ¿no? Porque a veces también me parece que reducir los problemas de la protección del consumidor e información es un poco, digamos, no resulta suficiente del todo, ¿no? Porque a veces simplemente el consumidor, por más información que tenga, no va a poder tener o acceder a proveedores distintos. Quizá porque el mercado tiene altos costos de ingreso, porque es muy complicado o muy costoso. Si bien no hay altos costos de ingreso en ese mercado concreto, puede haber altos costos para iniciar una operación en ese particular mercado. Entonces, puede haber cuestiones que no se solucionan del todo con información. Miremos nada más, por ejemplo, el caso de los octógonos, ¿no? Si bien los octógonos generaron una primera impresión en los consumidores en su mayoría, en atención a la información que te brindaban, esto es alto en sodio, esto es alto en azúcar, ¿no? La verdad que ahora, pasados los meses,
muy poco importa si aparece o no el octógono. Uno va a seguir comiendo las papas fritas porque no hay otra papa frita en el mercado. No hay nadie que te venda unas papas fritas o unos Pringles que no tengan el octógono. Entonces, el tema, me parece ahí en algunas circunstancias, no pasa tanto por la información, sino pasa más bien por una regulación que quizá diga, oye, ya, yo no quiero que existan productos quizá que tengan tanta azúcar. Bueno, generemos una regulación que establezca un mínimo, ¿no? Que diga, ya, mira, este nivel va a ser el nivel que para mí es el suficiente, ¿no? Para salvaguardar la salud de las personas y lo soluciono, me parece, de manera más eficiente que atender o trasladar ese tipo de responsabilidades a los consumidores que quizá no van a tener igual opciones, como lo reitero, ¿no? El caso de los autónomos y más aún el caso de los bancos, ¿no? Podemos estar muy informados de las tasas de interés, podemos estar muy informados de las condiciones de los bancos, pero si todos los bancos me ofrecen lo mismo, no puedo hacer nada con esa información, ¿no? Entonces, si bien la asimetría informativa es importante, creo que la solución no pasa necesariamente por más información, porque nuevamente hay muchas circunstancias en las cuales más información no implica necesariamente mejor toma de decisiones, ni tampoco soluciona los problemas a los cuales están expuestos los consumidores debido a las asimetrías de poder económico que existen, ¿no? O sea, más que el problema de información entre proveedor y consumidor, el problema pasa por un tema de asimetrías de poder económico. ¿Qué tanta poder de decisión tiene un consumidor respecto de un gran proveedor en el mercado peruano? Ninguna. Uno no puede negociar con un proveedor y decirle, ah, mira, acá tengo la información de este otro proveedor que me está ofreciendo más que tú y quiero que tú me ofrezcas más. Eso no va a ocurrir. Y a menos que en ese mercado concreto existan bajos costos para el ingreso a nivel legal y bajos costos para el inicio de las operaciones, no va a haber un trasvase de este proveedor a un proveedor mejor en lo inmediato. Entonces, a veces las soluciones de información son vistas como soluciones que pueden ser estructuradas a largo plazo, pero va a depender mucho de la naturaleza del mercado y de si permite o no una entrada rápida de competidores. Si eso no es así, entonces, en buena cuenta, la información no hace mucho, como lo vemos en el tema de los bancos, por ejemplo, ¿no? Mucha información para todos los consumidores, pero no funciona. En el caso concreto de Uber pasa algo similar, ¿no? Porque pareciera nuevamente que el tema de todas las resoluciones del Indecopi en materia de protección al consumidor van orientadas a que las plataformas brinden información a los consumidores, sin preocuparse nuevamente en sugerir la necesidad de una regulación que no necesariamente sea excesiva, ¿no? No vamos a obligar pues a que tenga quizá estándares irreales respecto de nuestra realidad, pero tiene que haber de todas formas una regulación que sea adecuada y que establezca mínimos en todos los sentidos, ¿no? Quizá a nivel laboral, la relación que va a tener con sus trabajadores, la relación que va a tener de responsabilidad, seguros que tiene que tener para atender a los consumidores o cuestiones por el estilo, ¿no? ¿No? Entonces creo que en el tema de Uber también, más que verlo desde la mirada de la información o de entender que hay un estándar de consumidor razonable que particularmente yo no comparto, debemos atender a ir a la fuente del problema, que es finalmente la manera en la que se ofertan estos servicios, estos productos, es decir, la regulación que atiende a la manera en la que brindan los proveedores los servicios y los productos en el mercado, que creo que es una forma más eficiente de solucionarlo que trasladarlo a los consumidores, ¿no? Esa carga, esa responsabilidad. Muchas gracias. Ok, muy interesante. Me quedo con eso último, ¿no? Bueno, a ver, entendía que tal vez lo que tú propones es de que haya una regulación para este tipo de servicios, de plataformas, y no, porque, claro, y no trasladar necesariamente esos costos a los consumidores. Bueno, sí, también concuerdo, ¿no? Paul, tus impresiones. Sí, bien, gracias. Bueno, no voy a escapar de la discusión de si necesitamos más regulación o menos regulación, o si necesitamos tener más Estado o menos Estado. Creo que es una discusión que está latente en nuestro país ya hace buen tiempo. Pero es imposible conseguir un país, un Estado de Derecho, donde el gobierno, el Estado propiamente dicho, esté ausente, ¿no? Es importante que exista normativa que asegure, que establezca estándares mínimos
para poder justamente que los agentes económicos puedan saber cuáles son esas reglas y poder competir como debería de competir. Bueno, al final, el modelo económico, la economía de mercado, no es otra cosa que es un modelo teórico, ¿no? Y esos problemas de fallos de mercado, que estamos discutiendo acá, llamadas simetría informativa, o fallos problemas de estructura en el mercado, que tienen que ver más allá de la simetría informativa, tienen que ver con concentración de mercados, como oligopolios, tienen que de todas maneras, existen y van a seguir existiendo, y el Estado tiene algo que decir ahí, no puede quedarse callado, ¿no? En base a conceptos o posiciones de carácter ideológicas, no podemos nosotros como nación o país desatendernos de esta situación. El Estado tiene que cumplir su rol de todas maneras regulador, sin que esto implique que esté estableciendo regulación que genere o desincentive la inversión. Aplicado al caso de Uber, definitivamente tiene que existir regulación que establezca cuáles son las responsabilidades que tienen estas plataformas. Sucede en países como Estados Unidos, sucede en países europeos. No podemos nosotros decir que, bueno, que como las plataformas o estas nuevas disrupciones en la economía, estos modelos que disrupcionan la economía, se basan en eficiencia únicamente, dejemos de un lado los derechos que tenemos los ciudadanos como consumidores y que el Estado tiene la obligación de tutelar. Por lo que más bien yo sí aprovecho este espacio para manifestar la necesidad que debe tener, en este caso, el INDECOPI como autoridad de consumo, de una vez presentar las propuestas normativas para regular el comercio electrónico, regular estas plataformas, y podamos tener las cosas claras, porque esperar que se resuelva a través de decisiones en sede administrativa o en sede judicial van a pasar años, y hoy por hoy este tipo de plataformas o este tipo de modalidades avanzan tan rápido que dejan atrás la normativa, ¿no? Es importante, por lo tanto, que empiecen ya de una vez a establecerse cuáles son las normas por las cuales vamos los consumidores y los agentes económicos que intervienen en el mercado van a dar, sin no dejarlo simplemente a lo que pueda suceder con las decisiones de los tribunales, ¿no? Eso es todo, gracias. Perfecto, muchas gracias, Paul, por tu intervención. Facundo, cuéntanos, por favor, tus comentarios. Bueno, acá básicamente me parece muy bien acá lo que se está hablando, y creo que tengo una postura parecida, aunque no difiere un poco en cuanto a la regulación. Por ahí siempre la principal aproximación desde el punto de vista de los autores cuando hay un fenómeno novedoso es: no está regulado, hay que regularlo. Es un poco la postura imperante en la actualidad respecto a la economía colaborativa, incluido la economía digital. Yo creo que la irrupción de la economía digital no ha generado una entidad suficiente como para que se trate de una normativa nueva y completa, sino más bien una normativa que ubique al fenómeno en el lugar donde corresponde el mismo. Es lo que sucede, o a media sucede, en Europa, ¿no? Que acá es el espejo donde nos miramos un poco todos los que tenemos derecho continental. Y en el año 2000, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, sancionó una directiva de mínimas vinculada a los servicios de la sociedad de la información, ¿verdad? Que tiene que ver con esta intermediación que efectúan las plataformas. De hecho, es una muy buena directiva que se aplica muchísimo, tiene mucho que ver con el fallo de Louis Vuitton que citó Paul, y creo que le falta a lo mejor un pequeño ajuste, porque hay 3 artículos que hablan de la exención de responsabilidad que tienen los prestadores de la sociedad de la información, es decir, aquel que intermedia y conecta a través de un medio digital, como es el típico caso de las plataformas como Google,
como Amazon, como eBay, como podría ser el caso de Uber si tuviera otra forma de operar. Y creo que a lo mejor lo que le faltaría a ese tipo de normativas, que en el caso latinoamericano no existen de un modo tal, sería establecer una pauta clara de cuándo el intermediario deja de ser intermediario para ser el prestador directo, que es el caso de Uber, ¿verdad? Es decir, la solución no está en una normativa nueva, sino está en aplicar, bueno, en este caso, copiar o copiar sabiamente una normativa que ya existe y complementarla con una pauta clara y concisa y concreta de cuando una plataforma es intermediaria, entonces tiene todas las exenciones propias del intermediario, es decir, no debe hacerse cargo por la prestación del servicio subyacente, y cuando esa plataforma ejerce un dominio tal de la relación que sí debe hacerse cargo, como el ejemplo de Uber. Creo que cualquier tribunal, o al menos cualquier tribunal que aplique bien el derecho, por más allá que no exista una norma que lo diga, en el caso de un accidente arriba de un coche de Uber, o de un socio conductor, como dicen ellos, que no tenga seguro, es la plataforma la que debe hacerse cargo. O sea, creo que es una aplicación del principio general de la responsabilidad, más allá de que, por supuesto, una normativa que lo diga lo reforzaría y no dejaría tanto el arbitrio judicial. Pero bueno, para quedarnos más tranquilos, también en la Unión Europea es ambiguo, porque en el caso de Louis Vuitton, que citamos antes, si uno lo lee realmente no sabe en qué queda, porque como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no falla, sino que interpreta exclusivamente lo que dice la ley, uno lo termina de leer y uno puede opinar que dice que sí y el otro puede decir que no, y los dos tienen razón, y bueno, ahí está. Así que bueno, creo que acá nadie quiere ser el primero que se ponga esta mochila al hombro, pero bueno, creo que los pronunciamientos a nivel internacional avalan más o menos la postura que nosotros tenemos, con alguna salvedad. Ahora ha habido un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vinculado a una aplicación similar a Globo, a Pedido Ya, todas estas aplicaciones de delivery que, bueno, había habido un pronunciamiento en Madrid que decía de que son dependientes por todo lo mismo que hablamos de Uber, de los términos y condiciones y demás, el falso autónomo, y bueno, ahora el nuevo auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que creo que es Delivery Hero o algo así, una empresa alemana, dice que no. Pero bueno, de acuerdo a los términos y condiciones y la forma de prestación de este servicio. Así que bueno, está esta política ambivalente en la que estamos y se hace más entretenido para los que nos gusta hablar y estudiar. Así que bueno, eso, por mi parte. Perfecto. Muchas gracias, Facundo. Hay un comentario en Facebook que me gustaría compartirlo con todos los expositores. Jorge nos dice, deberían desautorizar a Uber a trabajar en el país hasta que se establezca claramente la responsabilidad y que se implemente el libro de reclamaciones vinculado con el Código del Consumidor y fiscalizado por Indecopi. No sé si alguien quiere compartir el comentario de Jorge o darle algún... No, yo creo que tiene que seguir funcionando Uber, ¿no? O sea, en cualquier caso, Definitivamente. claro, definitivamente, ¿no? Sí. Sea que como dice Aaron, quitemos la regulación o le hagamos una resolución adecuada, que estoy totalmente de acuerdo con eso, igual Uber tiene que seguir funcionando, o sea, no hay duda de eso. Mientras tanto, tiene que cumplir con la normativa que a través de la interpretación se entienda que le corresponde, ¿no? Habida cuenta de que no hay una norma que, como dice Facundo, lo reenvíe, ¿no? A una competencia más adecuada, ¿no? Pero creo que, no sé si alguien pudiera estar en desacuerdo, que Uber igual, santo y bueno que funcione, porque es una salida mal que bien para muchas personas para tener una vía de ingreso, ¿no? También, ¿no? Claro que sí. Lo último que queremos es afectarnos a todos, ¿no?, como consumidores, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a Atenea por la organización de este evento. Muchas gracias a todos los expositores. La verdad ha sido muy interesante el tema. Gracias por todos los datos que se han brindado en este espacio. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en esta transmisión. Y buenas noches. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias.